Buenas noches, señoras y señores. Muy buenas noches también a ustedes y gracias. En este programa, como ustedes saben, hemos tratado en muchas ocasiones sobre métodos y técnicas de evolución tal como nos han sido transmitidas por las diferentes tradiciones. Algunos pueden pensar que esas prácticas pertenecen al pasado y que nada tienen que ver con el hombre de hoy. Hace tan solo 52 años que se inició en Taizé un movimiento con sus prácticas y sus técnicas que todavía perdura y en muy poco difiere de las llamadas antiguas tradiciones. Narciso Yepes, extraordinario músico. Es un placer contar con usted esta noche en la tabla redonda. Muchas gracias. La pregunta que quería hacerle es, ¿cómo explicaría ese atractivo que ejerce Taizé, no solamente sobre la gente, sino también en usted? En mí concretamente puedo decir que la primera vez que estuve en Taizé, hace aproximadamente unos 15 años, me quedé electrizado. Yo siempre he sido hombre que busca, que no me conformaba con lo que me daban normalmente, pero al llegar allí me encontré con que podía entender lo que significaba de verdad, en lo más profundo de mi ser, lo pude entender, lo que significaba el amor. Entonces empecé a orar, sentí una sensación de libertad profunda, sentí que era acogido, sentí que de repente empezaron a cantar todos los que estaban allí, cantando a cuatro voces, y dije, ¿esto qué es? ¿Cómo es posible? Y a partir de ese instante, para mí, la comunidad en Taizé, la comunidad y todos los hermanos y Frère Roger han tenido, ha sido entrañable. Es decir, ya el atractivo que tiene para mí la comunidad de Taizé es que se trata, siempre lo digo, posiblemente de la mayor y la más humilde, yo diría el mayor y el más humilde tesoro que tiene la humanidad. Pues el hermano Emilio, perteneciente a la comunidad de Taizé, está aquí también. ¿Ustedes esperaban el resultado? No solamente el que ha estado hablando, el particular, personal y extraordinario resultado que ha dado Taizé en Narciso Yepes, sino en tantísima juventud y en tantísima gente. ¿Ustedes lo esperaban eso? Ciertamente la historia de Taizé es la historia de un asombro. Los hermanos nos esperaban ciertamente que tantas jóvenes llegasen, hasta 5.000, 50.000 jóvenes, como recientemente en Viena. Esto ha sido una sorpresa. Al principio, cuando el hermano Roger llegó a Taizé durante la guerra, esperó crear como una parábola de reconciliación. Se decía, si algunos hombres se reúnen para siempre, hombres comprometidos para toda la vida, dispuestos a dar su vida por Jesucristo y por el Evangelio, habrá frutos más tarde, más adelante. Pensaba que tal vez una generación, la primera, no vería frutos, pero las cosas no se han desarrollado de esta forma. Una vez yo dije que el místico, el primero sorprendido por la mística es el místico, y a veces estos movimientos se ven sorprendidos por los resultados también. Yolanda Pedrajas es fiscal. ¿Por qué fue a Taizé usted por primera vez? Pues la verdad es que yo conocí la comunidad hace aproximadamente unos 6 años y la conocí por medio de una persona que ya la había conocido a su vez en República Dominicana y me habló del tema. A mí lo primero que despertó mi interés en relación con la comunidad fue que tuviera un carácter ecuménico. Yo vivo prácticamente al lado de una iglesia evangélica y jamás había tenido un contacto, por mínima que fuera, con esta iglesia, ¿no? Entonces eso fue lo primero que despertó mi interés y un poco por lo que fui animada por una especie de curiosidad. Lo que ocurre es que eso fue ya hace 6 años y yo cuando he vuelto a Taizé ya he vuelto por otras razones distintas, porque yo también descubrí un asombro en la comunidad, el sentimiento de ser particularmente bienvenida y acogida allí.
y encontrar respuesta también a una búsqueda que yo inicié incluso un poco inconscientemente. Es decir, yo también resulté un poco deslumbrada por lo que me encontré. A pesar de que mi primera ida a TSE no fue motivada por esta razón, con posterioridad he vuelto precisamente por lo que encontré y por lo que descubrí, ese inicio, ese camino. Por eso. Javier Aranda, que es biólogo. ¿Tú encontraste lo que buscabas allí? No puedo decir exactamente que encontrara lo que buscaba porque yo no fui a buscar nada en concreto. De hecho, la primera vez que fue tenía 15 años o una cosa así, y fui pues porque había habido un encuentro europeo en Barcelona, vinieron muchos jóvenes a la parroquia en la que yo estaba y pues eso me gustó y quise ir. Lo que sí que puedo decir es que las cosas más importantes para mi fe las he encontrado allí. Quizás si no hubiera conocido un catecismo las hubiera encontrado en otro sitio, pero las encontré allí. Xavier Obach es periodista. TSE es un movimiento, ¿se puede decir que es un movimiento espiritual, religioso? ¿Cómo lo denominarías? Yo no creo que se pueda definir como un movimiento. A mí me gustaría quizá definirlo como marco, ¿verdad? TSE es como un entorno, un lugar en el cual se puede encontrar un clima de oración propicio, un clima de oración o un estilo de oración que incluso ha sido adoptado por otros movimientos tanto de la Iglesia católica como de otras confesiones cristianas, y en el cual la gente se siente acogida, la gente se conoce los unos a los otros y de alguna manera resulta interesante para avanzar. No es un movimiento, y esto TSE lo recalca en todos sus documentos y siempre que tiene ocasión para ello, porque no persigue, como quien dice, atar a sus miembros en una determinada dirección, sino que pretende soltarles para que allá donde están, de alguna manera vivan esa espiritualidad. Tan no es un movimiento y tan poco excluye a los demás que incluso sean casos interesantes, incluso fuera, digo, de las confesiones cristianas. Hace poco en Asís hubo una reunión ecuménica donde no solo participaron confesiones cristianas, también hubo musulmanes, si no tengo mal entendido, y algún judío y alguna representante de los judíos. Y allí, en este encuentro, se cantó durante 40 minutos una canción de TSE, de manera que algo ha llegado a penetrar de ese espíritu ecuménico que la comunidad quiso difundir allá en los años 40 cuando empezó. TSE, así empezó todo. TSE es un pequeño pueblo de menos de un centenar de habitantes en la región de la Borgoña, en el centro de Francia. Allí llegó en medio de la Segunda Guerra Mundial un joven suizo, el hermano Roger, decidido a instalar en una casa medio abandonada del pueblo una comunidad monástica. Durante la guerra, Roger escondía a judíos y miembros de la resistencia francesa que huían de los alemanes. Después de la guerra, acogió a soldados alemanes odiados a muerte por los franceses. Con gestos como este, no siempre bien entendidos por sus vecinos, Roger quiso dejar claro desde el primer momento el objetivo de su comunidad: fomentar la reconciliación entre los hombres, especialmente entre aquellos que se denominaban cristianos. La comunidad se definió como ecuménica, decidida a ayudar a que católicos y protestantes volvieran a formar una sola iglesia. Su objetivo no fue muy bien entendido por Roma durante los primeros años, pero contó con el apoyo entusiasta de Juan XXIII. TSE participó activamente en los trabajos del Concilio Ecuménico Vaticano II. La comunidad crecía y hacia finales de los 50 comenzó a observar cómo algunos jóvenes se acercaban a su casa para compartir la oración. La acogida de estos jóvenes amenazaba con distraer el ritmo de la comunidad, por lo que en un primer momento fueron recibidos con reservas. En 1962, los monjes construyeron una nueva iglesia de más de 30 metros de largo, pero el día de la inauguración ya se había quedado pequeña. Poco después, la comunidad tuvo que derribar la pared posterior para añadir carpas de circo donde cobijar a los jóvenes convertidos, contra pronóstico, en una auténtica multitud. Si sorprendente fue la velocidad con que TSE se puso de moda en los 60, más sorprendente es todavía que 30 años después la moda no haya pasado.
Durante todo el verano y durante la Semana Santa, entre 5 y 8.000 jóvenes procedentes de los lugares más distantes de Europa toman la colina. Durante el día, escuchan las charlas de introducción a la Biblia de los hermanos y hablan sobre sus experiencias personales en grupos de intercambio. La acogida de los jóvenes constituye un auténtico reto para la logística de la comunidad. El alojamiento se realiza en grandes tiendas de campaña o en barracones no menos provisionales. La comida, siempre frugal, se distribuye 3 veces al día. Cada persona paga por su alojamiento en función de la renta de su país. Cada día de estancia les cuesta a los alemanes entre 800 y 3.000 pesetas, según tengan más o menos posibilidades. A los españoles entre 600 y 2.000 y a los rumanos 100 pesetas diarias. La comunidad insiste en que nadie debe quedarse sin alojamiento aunque no pueda pagar nada. El centro de la vida en Taizé es la oración, que tiene lugar junto a los 90 monjes que viven en la comunidad 3 veces al día. Durante los últimos años, varios hermanos de Taizé se han instalado en barrios pobres de países del tercer mundo o de ciudades industrializadas con el objetivo de dar testimonio del Evangelio allí donde la gente sufre más. Cada año, durante las vacaciones de Navidad, Taizé organiza un encuentro de jóvenes en una ciudad europea. La concentración de Viena, realizada hace 2 meses, batió todos los récords de participación. Más de 100.000 jóvenes se dieron cita en la capital austríaca para participar en una semana de oración y diálogo. Para reunir a esta multitud fue necesario alquilar 8 módulos de la Feria de Exposiciones de Viena. Taizé reconoce que tras el último encuentro arrastra un déficit económico muy importante. Desde sus inicios, la comunidad rechaza todo tipo de donaciones y sobrevive gracias a la venta de artículos de artesanía y de sus publicaciones. Y con frecuencia son económicamente deficitarios. Hermano Emilio, ¿por qué no ahorran ustedes un poco o prefieren estar siempre esperando o confiando? De hecho, calculamos con mucho cuidado nuestros gastos, pero a veces hay que correr riesgos y conscientemente corrimos este riesgo en Viena. Pensamos van a venir cientos de miles de jóvenes, pero después podremos hacer un llamamiento y esto podrá cubrir este déficit. Y esto es lo que ha ocurrido. Otra idea de base de Taizé en el origen, con la que el hermano José llegó en los años 40, era crear dentro de la sencillez, no acumular medios materiales, sino hacerlo todo con barracas, con tiendas, no aceptar dones, vivir del trabajo, incluso rehusar herencias de familia, porque en la como las flores del campo hay y como muchísima más los pájaros gratuidad. del aire, Xavier Obac. ¿Por qué se mantiene durante tanto tiempo? Porque cuando esto empezó, ya han dicho, no parecía que no iba a durar tanto, y a través de los cambios que ha habido en los últimos años, en que la gente parece que todas estas cosas no les interesa y tal, ¿cómo es posible que esto permanezca en Europa? Es realmente sorprendente y, si me permites, en el campo de los fenómenos juveniles que se han dado en Europa en la segunda mitad de este siglo, quizá el más sorprendente de todos ellos, ¿no? Para empezar, es sorprendente el hecho de que algo que llamó la atención de una generación vuelva a llamar la generación siguiente, ¿no? En un momento en el que hay tantos cambios de unas edades a otras, se han producido. Yo diría que se mantiene porque Taizé ofrece lo que los jóvenes o lo que la gente busca. ¿Y qué es lo que los jóvenes buscan? Aunque parezca contradictorio, yo diría que los jóvenes buscan o buscamos o hemos buscado que nadie nos dé una respuesta, ¿no? Que nadie venga, que nadie a nuestras dudas nos responda con una fórmula. Como dijo el señor Yepes al principio, y a mí me parece que es lo más definitorio, Taizé acoge la duda, Taizé te acoge en tu duda, ¿no? A mí me llama mucho la atención la manera como el hermano Roger responde a los que le plantean grandes problemas, ¿no? Hace poco, cuando estuvimos en la comunidad para preparar el programa, había varios jóvenes latinoamericanos y, por ejemplo, unos jóvenes mexicanos le preguntaban sobre los problemas étnicos que se dan en México, ¿verdad? Claro, obviamente el hermano Roger no va a dar una respuesta sobre los problemas étnicos de México, porque es algo que se escapa, ¿no? Y de alguna manera, huyendo de dar una fórmula,
huyendo de dar una respuesta preconcebida o una respuesta, digamos así, cerrada, abre esta puerta a la acogida, acoge la búsqueda de la gente, la búsqueda de la fe, la búsqueda del trascendente, y esto es lo que la gente encuentra satisfactorio en la comunidad, que no son despreciados por sus dudas, que nadie les obliga a creer en algo, sino que esa búsqueda es también su búsqueda y de alguna manera pueden avanzar juntos por un cierto camino. Narciso Yepes, estaba Xavier Obaca ahora haciendo una referencia a lo trascendente. ¿Usted qué diferencia encuentra entre la liturgia de Taizé y otras liturgias que usted también conoce? ¿A través de ella encuentra usted más ese trascendente? Sí, sí, precisamente por lo que decía el hermano Emilio hace un momento, por la simplicité, es decir, por la sencillez. Porque precisamente en Taizé se busca lo sencillo, lo natural, lo que el hombre necesita en su vida cotidiana, sin más esfuerzo por buscar lo inencontrable, sino sencillamente ahí está. Y ahí está la reconciliación si uno la quiere aceptar. Y ahí está todo lo que el hombre busca. Solamente hay que verlo. Y justamente en Taizé uno tiene la oportunidad de ver lo que tantas veces buscaba y no encontraba. Por eso yo diría que la liturgia en Taizé es algo tan natural y tan bello que trasciende. Y además, en un momento en el que se está intentando cambiar la imagen universal de la Iglesia, realmente allí ya está cambiada. Está cambiada en el sentido de que un hombre llega a Taizé, no sabe por qué, y es acogido y además atrapado de alguna manera por un extraño misterio que solo Dios sabe qué es lo que encierra dentro. Ha utilizado una palabra realmente curiosa, particular y muy interesante, porque sentirse atrapado, engagé, ¿no?, cogido, es interesante. Yolanda Pedrajas, y la juventud se encuentra también no solamente acogido por esa simplicidad y esta sencillez, sino también por un silencio. Hay un espectacular silencio, según me habéis dicho. ¿Por qué la juventud, que parece tan amiga del ruido, allí le gusta encontrarse en silencio? Pues yo creo que precisamente porque nuestra vida está demasiado llena de ruidos hoy día. Y cuando yo digo ruidos no me refiero exclusivamente a sonidos, sino a determinadas interferencias, como puede ser, pues no sé, cuestiones de violencias, ideologías, que el joven un poco se siente perdido y que busca. Yo creo que el silencio en Taizé, en concreto en el área de silencio, es un momento ideal, primero para detenerse, para escuchar, para aislarse de interferencias, para encontrarse a uno mismo y encontrar la paz. La verdad es que es muy fuerte la experiencia de silencio. Yo, desde que comencé a ir a Taizé hace 6 años, única y exclusivamente el año pasado me atreví a hacerla y creo que merece la pena. Y forma parte, pues, de esta búsqueda que todos hablamos y que en Taizé puede encontrar una respuesta personal. Yo creo que por eso. Javier Aranda, se ha dicho en el vídeo que al principio los hermanos de Taizé tenían cierto reparo en que llegase tantísima gente, porque podían molestar ese silencio. ¿Tú qué dirías? ¿Es fácil encontrarse en silencio en medio de tanta masa, en medio de tanta gente como hemos visto? En Taizé es relativamente fácil. Primero porque uno ya se acostumbra, un poco ha salido en el vídeo que lo que marca el ritmo de la vida en Taizé es la oración, 3 veces al día, de toda la gente que está allí con la comunidad. Y dentro de la oración tiene un papel muy importante el silencio. Y una vez que uno se acostumbra a eso, a partir de esos momentos ya no le extraña. Es decir, cuando uno ve 15.000 personas en una... 15.000 personas, estoy exagerando allí, 4.000 personas en una iglesia juntos en silencio, apretados, como se ha visto, ya no le extraña nada. Y luego porque, bueno, también el sitio ayuda. Entonces es un pueblo pequeño en medio del campo francés y en cuanto uno se aparta
2 pasos hacia cualquier lado, pues está todo lo solo que se puede estar en el campo. Así que no es nada difícil. A lo largo de los programas, nosotros a veces te hablamos siempre de los mismos métodos, técnicas, estamos hablando en el fondo, de lo mismo que hoy, de lo mismo que estamos tratando hoy, solo que hoy lo hacemos con esa simplicidad que nos llega como un olor, como una flor desde TG, pero que es siempre lo mismo, casi es un resumen de otros programas. TG, un oasis en medio del multitudinario desierto de Europa. Desde fuera, la iglesia de Thésée tiene cierto aire de nave industrial, pero la ambientación interior la convierte en un lugar idóneo para el silencio y el recogimiento personal. La luz en el interior es muy tenue. Solo en raras ocasiones se ha permitido a los focos de la televisión romper este equilibrio. Estas imágenes corresponden a la celebración de la Pascua del año pasado. Los asistentes en las oraciones de Thésée se sientan en el suelo. El altar está iluminado con velas y decorado con telas naranjas que recuerdan el color de los hábitos budistas. En los laterales hay varios iconos de inspiración bizantina. La oración de Thésée es una recreación muy simplificada de la liturgia monástica. Los cantos son repeticiones sucesivas de una misma frase a varias voces, algo así como un mantra polifónico. Inicialmente, casi todos los cantos eran en latín. En los últimos años se han ido añadiendo frases en idiomas contemporáneos, entre los que se encuentran el inglés, el castellano, el catalán o el ruso. La repetición constante ayuda a los presentes a interiorizar el contenido de la canción. Las letras están tomadas del Evangelio o textos de personas destacadas en la historia de la literatura religiosa, como Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz. El hermano Roger reza acompañado de niños en los que busca ejemplificar la sencillez de la oración. Tras una breve lectura, que es traducida a 6 o 7 idiomas, se abre un largo periodo de silencio. El silencio es quizá lo más característico de la oración de Thésée. No deja de resultar sorprendente la convencida y profunda participación en estos momentos de reflexión de miles de representantes de la generación del Walkman y el heavy metal. El inesperado eco de esta forma de oración ha llevado a muchos movimientos juveniles cristianos, incluso al mismo Vaticano, a incorporar algunos de sus elementos o de sus canciones en la liturgia dirigida a los jóvenes de todo el mundo. Otra de las características de la oración en Thésée es que, propiamente, no tiene un final. Cuando los hermanos se van, los jóvenes ocupan la parte central de la iglesia. Los cantos se prolongan y cada uno abandona la iglesia cuando le parece oportuno. Tiene truco esto, Emilio, hermano Emilio. La liturgia que ustedes allí ejecutan, ¿qué truco tiene?
Verdaderamente creo que Thésée no ha inventado nada. Creo que el reportaje lo ha mostrado, que se trata de encontrar tesoros de fe que existen en la Iglesia desde hace tiempo, pero que no son conocidos. Yo mismo soy católico, reconozco en los rezos, en las oraciones, la gran tradición católica, la oración repetitiva existe desde hace siglos, o el silencio, que tampoco hemos inventado, o estar sentados en el suelo. Esto existe en tradiciones monásticas desde hace muchos siglos. Simplemente creo que lo que ha ocurrido en Thésée es que una oración que tal vez tiene una calidad meditativa, monástica, es accesible para los jóvenes. Y hemos hecho todo para esto. El Frère Roger le ha importado mucho esto, a que esta oración sea accesible. Siempre se ha planteado la pregunta, algo ocurre que no comprenden los jóvenes. Y si intentásemos hacerlo más accesible, creo que en cada ser humano ya existe una oración. Pero esta oración muchas veces tiene dificultades en formularse y tal vez la gente, el silencio vivido en común, ayuda a esta oración a exteriorizarse y a ser personal para cada uno. El canto, el silencio, Xavier Obacht, tú como corresponsal de temas religiosos, como periodista, ¿qué otras características resaltarías de Thésée, aparte de esa oración y aparte del silencio? Bueno, como parte del fenómeno, ¿no? Pues yo diría que es muy importante también la convivencia entre la gente. Es decir, las juergas, quiero decir, o el ambiente de fiesta, por decirlo de una manera más fina, ¿no?, que hay también entre la gente joven que asiste, además es propio de la edad, pues es algo inolvidable, ¿no?, para los que lo hemos vivido, sea en encuentros internacionales o sea en el mismo Thésée, ¿no? A partir de cierta hora los monjes insisten en que se debe hacer silencio, ¿verdad? Y eso se acostumbra a respetar o se respeta casi todas las ocasiones, ¿verdad? Pero aparte de esta convivencia, de este encontrarse con otros países, yo insistiría mucho en el aspecto de la acogida. En un momento en el que nos encontramos ahora, en esta coyuntura de la Iglesia Católica, desde mi punto de vista, en mi opinión, yo diría que Thésée es uno de los pocos baluartes que quedan de las ventanas abiertas o de las ventanas que abrió el Concilio Vaticano II. Y de hecho no es sorprendente que Frère Roger sea un gran admirador de Juan XXIII y que Juan XXIII fuera un gran amigo también de Roger. En ese sentido, creo que es muy importante destacar esta apertura a la búsqueda que ya ha salido también en este programa en otras ocasiones. A mí me gustaría un poco, para ejemplificar este sentido, esta ventana abierta, recordar una frase que a mí me ha impresionado mucho del hermano Roger, cuando se le habla de la duda o de ciertos pasajes de la vida de Jesucristo que no se entienden, etcétera, etcétera. Roger responde, practica lo poco que hayas entendido. De alguna manera acepta esa poca fe que tú dices que tienes, que quizá es mucha, ¿no? Roger, la comunidad la aceptan, ellos te invitan a aceptarla como tal y te invitan desde ya a ponerte a trabajar. Esta pluralidad es para mí una de las claves que justifica o que de alguna manera da explicación a este fenómeno tan significativo de nuestro tiempo. Esto, Javier Aranda, aparte de ese practica lo poco que hayas entendido, nosotros a veces hablamos aquí de planos o grados de conciencia. Con estas técnicas, con o sin truco, pero con esas técnicas, ¿se puede pasar de un plano de conciencia a otro plano de conciencia? A ver, yo creo que sí. Yo no sé si exactamente es fruto de la técnica o de qué, pero como resultado de haber pasado por Thésée, yo creo que se ven las cosas de otra manera. Incluso si no te gusta y no te convence lo que ves allí, se puede ver las cosas desde otro punto de vista. Allí ves, pues eso, que las cosas se pueden hacer de una manera mucho más sencilla de lo que las hacemos normalmente. Se da uno cuenta de sí mismo. Simplemente, ya he dicho antes que mi experiencia personal fue allí encontrar cosas muy importantes para mi fe. Simplemente este hecho hace que veas las cosas de otra manera. Y no sé si eso es un plano superior, inferior o diferente de conciencia, pero sí que acabas viendo las cosas de otra manera. Siguiendo el tema, Yolanda Pedrajas, ¿no? A veces la gente sospecha que cuando uno se dedica a la vida interior o a la oración intensa o a la meditación o la contemplación, parece que es como si se aislase de todo el mundo.
¿El resultado de la oración es este aislamiento? ¿Aleja de la gente o no? No, en absoluto. Yo creo que si hay algo claro en la comunidad es que la vida interior y las solidaridades humanas están muy ligadas y que precisamente lo segundo es consecuencia de lo primero. Entonces, en TSE existe la oración, la contemplación, meditación, etcétera, pero también existe la posibilidad, porque los hermanos se preocupan de ello, de que haya personas que puedan dar un testimonio de la realidad difícil que viven en su país, y se preocupan porque los jóvenes europeos que vivimos una realidad distinta o más cómoda, tomemos también conciencia de ello, y sobre todo también que seamos capaces de en nuestro ambiente propio intentar también un poco transformar de acuerdo con lo poco que nosotros hemos entendido del Evangelio o hemos experimentado en la colina. O sea que todo tiene una raíz de vida interior. Una experiencia de vida interior complica la vida y además la complica en la vida de los demás. Te hace partícipes de sus problemas y de sus sufrimientos y en absoluto aísla o aleja. Hay gente que cree que cuando se encuentra uno en unos estados místicos se cree que todo es fácil y que no hay nada complicado. Me ha sorprendido eso de que la vida en mística, cuando uno se entrega a la libertad interior profunda de la mística, te complica mucho la vida, ¿no? Sí, vamos, con los pies siempre en la tierra. Sí, pero muy elevado todo, pero atento a las realidades. Es que el mundo interior es más complicado de lo que la gente cree. Y aprovechando que está Narciso Yepes esta noche, y puesto que en las liturgias se utiliza siempre la música, y en TSE también, por supuesto, yo sí que le quiero preguntar, ¿la música es una mecánica de transformación? ¿Se puede utilizar como mecánica de transformación espiritual? Sin duda alguna. La música ha transformado tantos seres humanos que indudablemente se puede asegurar que sirve para transformar el sentido espiritual de un ser humano. En TSE, además, es que han encontrado, por esa búsqueda tan constante de esa música, esos mantras polifónicos que sirven para una oración que no tiene tiempo en cuanto a lo que va a durar. No importa cuánto tiempo va a durar. Esos solistas que van cantando en cualquier idioma, en fin, cantan tantos idiomas, y esa sensación de sentirse uno introducido en el mundo polifónico y en el mundo espiritual a la vez, sentirse cantar a cuatro voces, sentir que 3.000 o 5.000 personas están cantando a cuatro voces, ¿cómo es posible? Y yo creo que eso es una técnica, porque la música está hecha con una técnica que eso puede ser posible. Yo recuerdo la impresión que me hizo cuando me dijeron en TSE que todo esto se podía hacer gracias al petit chœur. El petit chœur, sí, el pequeño coro, ¿sí? ¿Y cuántos son en el petit chœur? Bueno, son unos 300. O sea, el pequeño coro eran 300, ¿no? En el gran coro éramos todos los que estábamos allí. Y realmente que eso sirve para orar es absolutamente indudable. Y la prueba evidente es que esa música de TSE se canta en todo el mundo, por gentes que no han estado jamás en TSE. Algo ha pasado, algo les ha penetrado, que necesitan esa música para orar. Y ahora voy a insistir en un tema, porque usted ha pronunciado, además de hablar tan bellamente de las polifonías, ha dicho también un mantra, ¿no? Nosotros en la cabecera empezamos con el mantra de siempre, el OM, la OM, ¿verdad? Que es como en el principio existía el verbo, pero también podía ser en otras tradiciones, en el principio existía el sonido, el OM. Que por cierto el gregoriano tenía mucho de repetía ese final, iba repitiendo una sílaba con la M, ¿no? Sí. Este sentido del OM. ¿Qué tiene de espiritual esa sílaba? ¿Qué tiene de espiritual ese sentido de repetición como casi de aire? Es porque yo diría que el sonido nasal nos penetra mucho más desde el cerebro hasta el corazón. Es decir, es como un canal energético abierto.
Silencio, música, canales abiertos hacia el interior. Tese. Yolanda, ¿qué se experimenta al repetir constante e intensamente una misma frase? Pues para empezar, hasta como técnica de relajación es muy positiva, ¿no? Pero cuando uno consigue realmente concentrarse, la verdad es que se queda como absorto y logra hasta abstraerse. En Tese es fundamental porque además sirve como preparación para el silencio. O sea, esta especie de concentración desemboca luego en ese silencio absoluto. Yo he oído a mucha gente, y yo también lo comparto, hay un lugar en la Iglesia de la Reconciliación que yo creo que es ideal para la oración, para colocarse, que es donde se sienta el hermano Roger, pero porque tiene a los niños alrededor. A los niños en la oración es muy complicado que se estén absolutamente quietos y callados. Sin embargo, cuando uno repite la frase y logra realmente abstraerse, hasta el ruido de los niños ayuda. Yo quiero recordar a la altura de este coloquio, de esta tabla redonda, que está Narciso Yepes con nosotros, el gran músico,
el hermano Emilio de Thésée, un periodista, Xavier Obac, una fiscal, Yolanda, la que ustedes acaban de escuchar ahora, y un biólogo, que me interesa mucho que esté el biólogo, por una frase que ha dicho antes Narciso Yepes. Cuando le preguntaba lo del mantra y lo del esto, dice, es que es un canal abierto entre el cerebro y el corazón. Parece que esté como más abierto, ¿verdad? Para que haya una comunicación mayor, como camino de transformación. ¿Tú has notado alguna contradicción entre tu experiencia espiritual y tu experiencia o tus conocimientos como biólogo? De hecho, no. Si acaso me puedo referir a aquello que decía antes de los planos de conciencia o algo así. Lo que sí que ha hecho es que me mire mi experiencia como biólogo, quizá interrogándole más sobre algunos puntos, y mi experiencia como biólogo quizá me ha hecho fijarme más en algunos aspectos que en otros, pero no he encontrado contradicción. De hecho, un poco lo que a mí me ha sorprendido mientras estudiaba la carrera, me he emocionado a veces en clase al comprender la maravilla de la estructura de cómo estamos hechos o de cómo funcionan cosas que parecen sencillas y lo complicadas que llegan a ser, y supongo que en ese maravillarme algo habrá influido Thésée. Pero a mí luego reflexionando sobre eso, lo que me sorprendía es que esas mismas cosas que a mí me hacían emocionarme eran las que otra gente en libros había puesto como excusa para un poco cuestionar la fe o cuestionar temas espirituales en general. Decía, no, como la maravilla de la complejidad de la naturaleza aparta cualquier referencia espiritual y una cosa y a mí, yo no sé decir tampoco por qué, pero a mí me pasaba exactamente lo contrario. En esta misma mesa, el presidente de la Real Asociación de Físicos Españoles dijo que el cuerpo humano, o el hombre, es la materia que después de millones y millones de años de hacerse más compleja, al final se hace pregunta. Pues rememorando esta frase podría decirte que a lo mejor el ser humano, el hombre, después de millones de años, al llegar a ser esa persona tan compleja, biológicamente hablando, como tú estabas diciendo, al final se hace oración y silencio. Yo no sé exactamente en qué sentido lo decía él, pero el presidente sí, pero en cierta manera sí, es decir, precisamente es esa complejidad después de tanto tiempo la que para un poco para comprenderse o para comprender la complejidad que le rodea necesita de ese silencio, de ese pararse, como decía antes Yolanda, de ese pararse un poco a veces para observar, para no hacer nada, sino para ver cómo las cosas pasan o cómo no pasan, pero un poco pararse. Y eso quizás es especialmente importante en nuestro tiempo o en nuestra sociedad occidental, en la que tenemos tan poco tiempo para pararnos y que todo va tan rápido y tan seguido. El pararse y ver que, por ejemplo, que las cosas continúan también sin uno. Eso es. Estamos aquí porque hace 52 años, como decía al principio, el hermano Roger lo inició todo. ¿Y quién es ese hermano Roger, hermano Emilio? Es muy difícil hablar de alguien con quien se convive a diario. Es mi caso. Vivo en la misma casa, pero me gustaría decir que es un fundador. En primer lugar, el fundador de una comunidad. Y ser un fundador es ser alguien que ha corrido riesgos. Y esto es el Frère José, alguien que ha aceptado asumir riesgos al principio de la guerra y luego con jóvenes, porque al abrir la puerta a jóvenes es también correr riesgos para crear en la Iglesia, porque creo que también él tiene una pasión de la Iglesia, que la Iglesia es un rostro de belleza. Y el Papa Juan Pablo II, cuando vino, citó al Juan XXIII porque había sido muy importante para nosotros. En Juan XXIII, el Frère José había admirado una bondad, una benevolencia al corazón. Y es lo que le gustaría también mostrar de la Iglesia a los jóvenes, un rostro de benevolencia, de acogida. Pero creo también que el Frère José es alguien que ha comprendido que nuestra sociedad, nuestra época, atraviesa una crisis de confianza.
confianza. Una crisis de confianza en todos los niveles. Que los maestros de nuestra época son los maestros de la sospecha, del recelo, sospechó de los demás, de uno mismo, de Dios. Sería Dios el autor de las desgracias. Y ha querido crear con su vida un lugar donde se pudiera volver a tener confianza en Dios, en sí mismo, y crear lazos de confianza y de amistad entre pueblos y en la Iglesia. Narciso Yepes conoce también al hermano Roger. ¿Cómo nos explicaría usted la manera de ser de este personaje? Cuando estuvo el Papa Juan Pablo II en Taizé, como decía antes el hermano Emilio, una de las cosas que dijo fue: sois la primavera de la Iglesia. Efectivamente, yo soy un gran seguidor de la primavera, que creo que es un momento muy hermoso de nuestra vida. Y yo diría que el hermano José es un ser que cuando uno está al lado suyo tiene muchas ganas de cerrar los ojos y acordarse de aquella frase de Cristo, de seguidme, dejarlo todo y seguidme. Uno tiene muchas ganas de seguirle donde quiera y como quiera. Si ustedes le quieren escuchar, permanezcan unos instantes con nosotros. El hermano Roger. ¿Qué es lo que ha podido significar? Sentir en la oración. ¿Qué es lo que eso puede significar? Alguien se dice a sí mismo: pero yo nunca oro, no sé orar. Oh no, en ti está el deseo, el muy humilde deseo de amar a Dios, y que ello te baste, porque este es el comienzo de la fe, el comienzo de toda la vida cristiana, de toda una vida de comunión. El commencement de la foi, là, el commencement de toute la vie chrétienne, de toute une vie de communion. Il arrivera que quelquefois tu éprouves quelque chose, c'est bien. Ocurrirá que a veces experimentes algo, está bien, como el sentimiento de una presencia. Pero si ese sentimiento no ocurre, no hay por qué inquietarse. A menudo me digo a mí mismo: la duda es una realidad, a veces penosa, claro, pero la duda no es generalmente lo que pensamos. Et tout autre que nous pensons. Nous nous faisons une idée, une image de ce que cela peut être. Nos hacemos una idea, una imagen de lo que eso puede ser. Le doute peut coexister. Pero en definitiva, la duda puede coexistir con la fe. Es la palabra que Cristo oye de un hombre que le hace una pregunta y que dice: yo creo, Señor, tengo confianza en ti, el Cristo, creo, tengo fe. Y luego continúa y dice: pero ven en ayuda de mi incredulidad, de la que no tenemos nada que temer, porque nos estimula, porque nos hace decir a Cristo: ¿qué esperas de mí? ¿Y por qué esa impresión a veces de un vacío total? Ah, mais je ne vais peut-être pas poser la question de l'impression, j'avais plutôt Christ. Ah, pero no me haría esta pregunta sobre la impresión. Quería más bien... No, las impresiones nos hacen una mala jugada por todo lo que concierne la confianza en la fe. Concédeme más bien esperar, apacible, y comprenderé. Nunca comprenderemos en la agitación gran cosa, pero mucho en la paz de corazón. Me escribí esas palabras recientemente. La paix du cœur est aussi une petite joie, mais la paix du cœur est peut-être une des réalités y también una pequeña alegría. Pero también la paz de corazón es quizá una de las realidades más esenciales, uno de los bienes más preciosos que se les dan a un ser humano. Y añadí: la inquietud, la angustia nos conducen a nieblas que nos hacen perder de vista lo más esencial.
La humilde confianza de la fe. La humilde confianza en Dios. La humilde confianza en lo que Dios nos confía. Y mientras permanecen como un eco las palabras del hermano Roger, si uno va imaginándose que va abriendo los periódicos, va escuchando las noticias de las diferentes televisiones, o se va enterando por la radio de lo que está ocurriendo, realmente el contraste es abrumador, tremendo, es abismal. ¿Cómo se puede unir, cómo se puede pegar esto en el mundo en que estamos viviendo? Se lo pregunto al periodista, Xavier Bach. Bueno, para mí la unión es evidente. Si analizamos un poco con perspectiva el momento que estamos viviendo, ¿verdad? Desde mi punto de vista, cuando nuestros nietos se pregunten cómo era la generación de nuestros abuelos, o sea, la nuestra, yo creo que si algo la va a definir estos momentos, este final del siglo XX que estamos viviendo, es la tremenda diferencia o las grandes diferencias económicas, sociales, en tantos campos, entre mucha gente en el mundo, ¿verdad? La gran diferencia, las grandes injusticias económicas y sociales que se producen con respecto al tercer mundo, esa gran mayoría del planeta que lo está pasando realmente muy mal, a límites que nunca había llegado en la historia de la humanidad, y este pequeño porción del planeta que somos nosotros, que lo estamos pasando como nunca, y a pesar de que ahora pues estamos hablando tanto de los problemas que nos afectan con respecto a la crisis, a pesar de eso, pues seguimos estando pues en la cresta de la ola y disfrutando de un nivel de vida que nunca habíamos tenido. Pues en ese contexto de grandes diferencias, el mensaje de TSE o la llamada de TSE es una llamada, digamos aquí, así que clarividente, ¿verdad? Porque nos interpela, nos llama a que nos reconciliemos entre nosotros. Es evidente que no habrá una solución para los grandes problemas de este planeta, que son, desde mi punto de vista, estos que he dicho, las grandes diferencias, mientras no nos reconciliemos y no tengamos una actitud distinta hacia esa gran mayoría de la población que lo está pasando mal. Estamos viviendo el otoño del mundo. A usted le gusta la primavera. ¿Cómo presiente usted que podría haber primavera de nuevo en este enfermo mundo? Pienso que me acuerdo de una preciosa frase de Juan 23 y que la podríamos aplicar perfectamente a TSE, refiriéndose precisamente a este mundo lleno de violencia, que es un pájaro cantando sobre las espinas de una zarza. ¿Podría terminar, hermano Emilio? Comprendo bien el sentido de el contraste que se puede ver entre estas palabras sobre la confianza y los sufrimientos que uno ve en el mundo hoy. Si supiéramos más que en estos lugares de sufrimiento, que son grandes, por los que no tenemos explicaciones, los cristianos no tenemos explicaciones, si supiésemos que en estos lugares de sufrimiento existen personas que no han dejado caer sus brazos, que quieren hacer algo, que están de pie, que quieren ser solidarios, tal vez tendríamos de nuevo el impulso y nos preguntaríamos qué podemos hacer nosotros. Cuando hablábamos de truco, olvidemos la palabra, pero resumamos. Plegaria, oración repetida, mantra, silencio. Canal abierto del cerebro al corazón. Una profunda paz. Buenas noches y hasta la próxima semana en la Tabla Redonda.